Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro, hoy con un tema, bueno, que yo creo que es fundamental. Se dice, yo he escuchado por ahí, que una de las relaciones humanas más complejas es la de madre e hija. Y hay personas que pasan la vida entera literalmente molestas con mamá, esperando comportamientos, palabras, una presencia específica que no reciben de mamá y por ende tienen como siempre un sentimiento de vacío, de no merecimiento, de que yo no soy suficiente. Y todos estos sentimientos se reflejan en todas sus relaciones, no nada más con mamá. Esta situación es más común de lo que se piensa. Y hasta que nosotros como adultos no nos demos a la tarea de comprender de dónde viene, cuál es esa herida y eso que tenemos que hacer, pues va a ser muy difícil liberarnos de ese vacío. Y por eso el día de hoy traemos a la especialista Sonia Barahona. Ella es coach de herida materna y nos va a estar guiando con todo lo referente a este tema. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Lice, gracias, Lidia. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, la verdad. Y bueno, nada, muy agradecida y con muchas ganas de transmitirle a la comunidad de las personas de tu podcast que están escuchando toda la información poderosísima de la herida materna, porque la herida materna, más allá de ser un tema de entender si la tengo o no, puede ser el despertar que puede transformar tu vida y puede llevarte a soltar lo que yo llamo un equipaje emocional que carga la hija durante muchos, muchos años y que se va expandiendo a otras áreas de su vida. Y voy a Bueno, ir ya de una, así, sí, con la pregunta bueno, que obviamente va a ser muy amplia y que yo sé que tú vas a ir desconstruyendo poco a poco y que de ahí va a dar pie a la conversación de muchísimo valor, que es, ¿qué significa o qué abarca esa herida materna y ese poder sanar a mamá? ¿De qué estamos hablando aquí? Ok, vamos a empezar por decir qué es la herida materna, ¿ok? Es esta percepción que ocurre desde que eres niña y a medida que vas transitando la vida, en que sientes que te hizo falta los abrazos, la contención, el cariño o la presencia de mamá. Entonces, vas creciendo con una sensación de vacío, con una sensación de que la vida te debe algo. Y Mm. esa sensación de que algo me falta, algo no estuvo completo en mi proceso, lleva a la hija cuando llega a la edad adulta a una búsqueda infinita de eso que le faltó. Algunas buscarán palabras de afecto, otras buscarán esos abrazos y esa conexión emocional, otras buscarán presencia o que las miren, que las hagan sentir valiosas. Cualquiera que sea esa percepción o la suma de varios de estos ingredientes hace que tú vivas la vida como en una búsqueda eterna, que tratas de llenar con la Mm. pareja, con el trabajo, con los hijos, siempre para volver a vivir la desilusión de que nada es suficiente o de que algo te falta. Ya yo aquí ya estoy, ok, ya yo ya. estoy reflejada en esta, check, 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 te lo tengo. Bueno, yo quizás tengo una pregunta muy específica que la pudiéramos hacer al final en relación muy personal. Pero sin embargo, quiero preguntarte algo. Cuando hablamos de que existe una herida materna, partimos del hecho de que todos o casi todas las relaciones madre-hija conllevan a que haya una herida, o es posible transitar en ese mundo sin haber habido heridas y que de alguna manera tu conexión sea por otras carencias. Porque me llama la atención poderosamente que está como muy en boga y además se está trabajando mucho el tema de la herida materna, pero ¿qué pasa con la herida paterna?
O sea, ¿hay alguna diferencia en esa relación? Claro, lo que pasa es que, fíjate, está incluso demostrado científicamente, ¿ok? Que cuando la hija nace, existe un vínculo hasta neuronal. Hay una parte del cerebro que es exactamente igual a una parte del cerebro de la mamá. Hay una conexión neuronal en donde esas neuronas hacen como conexión al unísono con la emocionalidad de mamá. Entonces, esa relación madre-hija es una relación en donde tú, por ejemplo, puedes percibir, que yo lo escucho mucho en mis sesiones cuando acompaño a hijas, me dice, es que ella no dice nada, pero yo siento que ella está molesta. Porque claro, hay una conexión, o sea, tú de verdad, de alguna manera, tú estás conectada con esa emocionalidad interna, aunque mamá diga que todo está bien, o yo siento que algo no está bien con ella. Igual la madre, ¿no? La madre es capaz de percibir a sus hijas con mucha más eh, precisión que incluso a los hijos, a varones, ¿ok? Okay. Entonces, porque hay una conexión neuronal. Entonces, es bien interesante porque además, mamá, ¿qué representa para la hija? El modelo de amor que yo construyo a lo largo de mi vida. Entonces, las características que va teniendo mi madre, si mi madre es un poco controladora, si mi madre es un poco manipuladora, si mi madre es un poco dramática, si mi madre es un poco eh, enojona, muy probablemente yo, no solo en mi crianza con mis hijos, voy a tener como algunos matices de eso y después empiezo a pensar, me parezco a mi madre, sino que además mi pareja, el hombre que yo voy a buscar en mi vida o mi forma de relacionarme con ese hombre va a tener esos matices de amor porque es como la conexión amorosa o la fórmula de amor que yo he descubierto. Incluso si mi madre no estuvo presente, por las razones que sea, yo, dentro de mi fórmula, va a haber un ingrediente muy importante de yo no estar tan presente o de temer que o escoger una pareja que no esté tan presente, ¿ok? Porque puede ser Ujú. la polaridad desde mi lado o desde el espejo del otro. ¿Existiría paterna? Sí, existiría paterna. Lo que pasa es que a nivel de conexión es más fuerte la herida materna que la paterna, sobre todo porque esa conexión o no, ese vacío o no que yo tenga con mamá, lo voy a repetir consciente o inconscientemente con mis hijos. Y Ujú. esa es una clave, ¿no? Y además la voy a ir repitiendo con mi pareja, con mi trabajo. De alguna manera hay mucha búsqueda inconsciente de resolver ese ideal. ¿Y en qué está sustentado esto? En el colectivo, en el paradigma del colectivo. Recordemos que existe el Día de la Madre que está exacerbado. ¿Y cuáles son las imágenes que nos venden del Día de la Madre? Existen imágenes de relaciones idílicas, mucho amor, mucha conexión, mucha felicidad, esa madre amorosa que siempre está ahí, esa madre amorosa Ujú. que cuando llega la maternidad de la hija, la madre está ahí para ayudarla, soportarla, contenerla, etcétera. ¿Y qué pasa cuando la hija como adulta despierta y dice, pero mi mamá no se parece a esta película? Entonces, Ujú. empieza a exacerbarse mucho y mucho se exacerba cuando viene la maternidad de la hija. Pues entonces empieza a pensar, empieza a ocurrir un juego de comparación, empieza a sentir que ha sido estafada, que ha sido engañada, que la vida le debe algo, la mamá que me tocó no es la mamá que me vendieron, ¿qué está pasando Ujú. aquí? Y además cuando tú empiezas a ser madre, tú dices, mi mamá no me tuvo que querer o me quiso muy poquito, porque si yo soy capaz de hacer todo esto por mis hijos, ¿por qué mi madre no fue capaz de hacerlo conmigo? Wow. Y súmale a esto el último ingrediente, que son todas las frases del colectivo. Madre solo hay una, el que no quiere a su madre no quiere a nadie,
esto que Mm. estás haciendo con tu madre lo vas a pagar con tus hijos, etcétera. Quiero que sepan que nosotros venimos como cargados de todo este peso y el padre sí es muy importante, pero el colectivo no le da tanta fuerza al padre como a la madre. Entonces, claro, Ujú. es lógico que todo nuestro cerebro y nuestra hiperatención vaya hacia esa relación. Y cuando la relación no es tan fluida, sí puedes sentir que la vida te debe algo, que de hecho es lo que termina pasando, ¿no? Las hijas con herida materna sienten que tienen que buscar algo que les falta o sienten que la vida les debe algo. Claro, y cuando empezamos, cuando no nos damos cuenta de esto y lo seguimos repitiendo de manera inconsciente, es lo que tú dices. Ya después, cuando nos hacemos madres, buscamos o lo repetimos de manera inconsciente y estamos haciendo exactamente lo mismo que mamá no nos dio, o queremos hacer lo contrario, pero lo hacemos desde el huir, desde el dolor, desde esa rabia, desde esa culpa, y es lo que tú dices. O sea, eso genera, sigue generando y sigue despertando el tema de yo no fui suficiente, mi mamá no me amó. O sea, eso que tú dijiste, la verdad me arruga el corazón, porque es así. O sea, sí, cuando yo soy pequeña, claro, eso yo es lo que asumo, no tengo la capacidad de razonar y de entender, y siempre voy a decir, es mi culpa. O sea, algo estoy haciendo yo mal de por qué mi mamá no me quiere, yo soy la que no soy suficiente. Pero claro, cuando vamos creciendo, independientemente de que ya podemos hacer toda esta sanación, a mí, por ejemplo, me pasó, yo he tenido un largo transitar de sanar a mamá justamente desde que me hice madre, pero siempre estaba como que esperando a que ella diera el paso, ¿verdad? Para dar ese cambio, para sanarla, para que me demostrara que sí me amaba. Pero independientemente de que ella me demostraba con su forma, yo sentía que no era suficiente, yo sentía que eso todavía no estaba ahí, pero era porque era ¿sabes? Mi propio sentimiento, que si yo no lo trabajo en mí, mira, me pueden dar todas las pruebas de cariño y las muestras de todo, pero yo nunca me voy a sentir completa. Y qué interesante poder verlo, y qué necesario para justamente nosotros después poder transitar nuestra maternidad desde una ligereza y desde un disfrute, es decir, darle a mis hijos lo que ellos necesitan, desde lo que ellos necesitan y no desde mis vacíos. Fíjate, ahí hay dos cosas y una es, una de las cosas que yo enseño mucho y que es un antes y un después en la vida de toda hija, es nivelar la madre de las expectativas con la madre que te tocó. Porque al Mm. final el juego es como una trampa de la mente. Si tú, la comparación de dónde viene, de las expectativas de el cine, la televisión, la publicidad, toda esta información. Pero lo cierto es que la madre que te tocó es la madre que te tocó. Y es así como la genética, ¿no? Bueno, sí, se dice que la mujer con ciertas medidas, con cierto tipo de cabello, con cierto tipo de ojos, es bella, pero al final el cuerpo que te tocó es el cuerpo que te tocó. Entonces tú tienes la decisión, siempre está en la hija, nunca está en la madre, nunca, siempre está en la hija nivelar esa expectativa con la que fue bombardeada desde la infancia, incluso la propia familia, y la madre que te tocó. Y desde la hija adulta, no desde la niña, desde la adulta que eres, conectar con esa humanidad de mamá, porque mamá finalmente es un ser humano. Entonces, eso es lo primero. Y eso que tú dices, tú no sabes cuántas veces, yo lo he contado cientos de veces. O sea, yo estoy esperando que mi mamá diga o haga algo para yo reconciliarme con ella, o para yo abrir mi corazón, o para yo conectar con ella. Y aunque mamá lo haga y lo diga, para la hija nunca es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? No es suficiente porque la versión de esa hija que está esperando algo está anclada en el pasado. Es la niña pequeña, Wow. no es la adulta que eres hoy en día. Entonces, desde la adulta, obviamente no es suficiente, porque tú lo estás viendo a lo mejor desde la perspectiva de hace 10 o 20 años. ¿Cuál es la clave aquí? Es dejar de ser esa niña que está esperando algo, darte cuenta que tú en este instante de vida, tú ya no necesitas ni los besos, ni los abrazos, ni las palabras amorosas, ni siquiera que tu mamá estuviera o no acompañándote en tu primer parto. No, sea, la sanación de mamá
se hace en el aquí y en el ahora. Cuando yo humanizo a mamá, cuando yo dejo de Ujú. juzgarla con estos parámetros y estas expectativas y empiezo a decir, ah, bueno, esta señora que es mi madre tiene estas cosas que me encantan y estas que no me encantan, como la vida, porque eso Ujú. la vida es eso, ¿no? Nosotros podemos estar en el trabajo de nuestros sueños e igual hay un montón de cosas que no nos encantan de ese trabajo, o podemos estar en una casa que yo hice mucho esfuerzo para comprarme, igual tiene cosas que a lo mejor yo le mejoraría o preferiría que no tuviera. Entonces es exactamente lo mismo. La idealización viene de la hija, no de la madre. Que las madres, y de hecho, esto es como una cosa como que se va repitiendo de generación en generación, porque además, como tú tienes la idealización, tú intentas ser la madre idealizada, pero tu propia Mm. humanidad y tu propia cotidianidad te avasalla, porque por más que tú quieras cumplir el ideal, la verdad es que como madre empiezas a descubrir que tienes días buenos, que tienes días no tan buenos, que a veces se te sube el tono de la voz y le respondes a tus hijos como no querías responderle, a veces no tienes ganas de jugar con ellos, y entonces aquí viene la tan temida culpa, ¿no? Y esa frase, me estoy convirtiendo en mi madre, pero en realidad es que quiero que sepan que no hay madres buenas ni malas, solo hay madres. Y antes de ser madres, son mujeres. Entonces, sanar a mamá pasa por conectar por la mujer, por esa versión humana de esa mujer que te dio la vida. En ese instante, todo como cae en su lugar, todo en realidad empieza a tener sentido en la vida de esta hija. Y una de las cosas claves para mí es lograr ver o identificar dónde está el origen de ese reclamo, si fue a los 5, a los 9, a los 10 en mi adolescencia, y lograr nivelar a esa emoción que todavía está ahí a la mujer que eres hoy en día, o sea, llevarla al momento presente. Yo creo que esas dos cosas hacen como un match perfecto. Y ojo, yo pienso que hoy en día, pienso no, estoy segura, hoy en día estamos las mujeres tenemos tanta información, hemos transitado tantos caminos de sanación, que solo está como entender cómo armar ese rompecabezas, porque al final como que tienes todas las piezas, lo que no sabes es cómo armarlo. Entonces, justamente yo diría que sanar a mamá es eso, ¿no? Sanar a mamá es con estas piezas que tengo, cómo armo esta historia para que sea un camino de paz y de aceptación con la mamá que me tocó. Sonia, obviamente ya nos has hablado de muchas cosas que nos permiten como autos evaluarnos y saber si hay algo de eso presente. Pero eso es porque tenemos la bendición de tenerte hoy a ti aquí y bueno, Lice y yo Ujú. estar en este mundo del coaching y que nos hemos venido formando desde hace mucho tiempo en esto y bueno, yo tengo un trabajo personal en relación a la figura materna que hice hace más de 20 años. Y sin embargo, hay muchas personas que van caminando por la vida, que bueno, también por eso tenemos mucho trabajo, que no saben que tienen esa herida. No la identifican, no lo conocen, no lo detectan, no son capaces de sentirla, ¿ok? Sino simplemente accionan, reaccionan de la manera como las emociones los dejan, es que yo soy así, es que ustedes me sacan de mis casillas, es que siempre echando como la culpa al otro sin saber que la situación está dentro. ¿Existe alguna manera, así como un kit de emergencia, de saber, ok, yo hoy que estoy escuchando este podcast, yo puedo decir, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y como que tengo que ir a otro nivel porque tengo la herida materna? ¿Existe eso? Mira, sí, sí existe. Bueno, la más evidente y la que siempre es así como la que está a flor de piel es, si tú en este instante todo lo que dice mamá te detona, te enoja, Mm. tú reaccionas de una manera a la defensiva o te sientes enojada todo el tiempo con mamá, sin duda tienes una herida materna. Pero además, si eres esa hija que vive con el estigma de soy mala hija
porque tengo ganas de irme del país, pero no la quiero dejar sola, porque para mi mamá nada es suficiente y todo el tiempo hago y hago y hago y me siento que no puedo complacer a mi madre y vivo en esa eterna búsqueda de hacerla feliz, de complacerla, estás viviendo desde la herida materna. Si eres esa hija, al contrario, que sabes que tiene tu mamá, pero no te provoca hablar con ella nunca, te llama al teléfono y no le respondes, escribo un mensaje y pasan 3 días y le respondes, muy probablemente también te estés relacionando desde la herida materna. Si estás haciendo el rol de madre de tu madre, estás relacionándote desde una herida materna. Aunque tú sientas en este momento, no, es que ella no lo hace bien, yo lo hago mejor, no sé qué, ella es insegura y tal, pero al final eso es una trampa que te juega en contra, porque llega un punto que aunque en este momento no se siente incómodo, que la hija se siente saturada, porque lo natural es que tú tengas un soporte detrás de ti. Y cuando tú no estás ocupando tu lugar, ¿qué es lo que termina pasando? La vida no se siente fluida. Y tal vez el punto que más le cuesta a las personas identificar que tienen una herida materna es cuando las relaciones de pareja no son fluidas. Ahí muy probablemente hay una herida materna, que era mi caso, ¿no? O sea, yo no lograba conectar con relaciones con compromiso. Y claro, yo no tenía este diagnóstico así como que, bueno, es que tienes que resolver un tema con tu mamá. Y yo tenía esta mezcla de la quiero cerca, pero cuando las tengo cerca, la quiero lejos porque me abruma un poco. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que mamá es nuestra referencia del amor. Pero si tú no, si esa relación no está fluida, y eso no significa que la tengas que amar, adorar y que tenga una relación idílica. No, no tiene nada que ver. Yo siempre les digo, sanar a mamá tiene que ver 0% con que la relación cambie y 100% con que tú cambies. O sea, es un tema tuyo, es un tema de descubrir qué me estoy diciendo que me duele tanto. Tanto. Y allí, en esa pregunta que parece muy simple, pero en esa respuesta, en lo que surge de esa respuesta, es donde de verdad está la sanación. Cuando tú descubres eso, lo descubres por primera vez, es wow. Pero cuando aprendes a hacerte la pregunta y entiendes que es tuyo, que no tiene que ver con el otro, en ese instante ya tú dejas de vivir la vida desde ese dolor. Y entonces, claro, todo se siente más fluido, más cómodo, más oportunidades. A la gente me dice, es como magia. No, no es magia. O sea, finalmente no es magia. Es la conexión contigo y es de estar sacando ese dolor afuera porque al final hay algo no resuelto y todos los seres humanos venimos bueno, a transitar nuestras heridas y solventarlas para poder avanzar y evolucionar. Muchas de las cosas que también surge de todo eso es tener una mirada más compasiva también de uno como, también lo dijiste tú, no solamente como mamá, sino como ser humano, ¿no? Del saber que no eres perfecta, del saber que has cometido errores, del saber que tienes que reconocer esa herida para poder avanzar hacia el camino que tú quieres, como bien lo decías tú, cero, me encanta esa frase, 0% responsabilidad de ella, 100% responsabilidad de uno. Sin embargo, ahí te quiero hacer una pregunta, y lo hablo también desde mi plano personal. Cuando yo soy huérfana de madre desde los 7 años y mi madre muere de una manera muy abrupta. Y yo, bueno, por supuesto, estuve en terapia, etcétera. Y una de las cosas que a mí después me ayudó mucho en el transitar de mi vida fue dejar de preguntarme por qué a mí, por qué yo, porque para mí, o sea, y entonces que la compañía que tuve fue precisamente de decir para qué sucedió todo esto, qué legado quería dejar ella, cómo ella obró esos 7 años de tu vida en ti para dejar esa huella y dejar esas características que te hacen a ti ser hoy lo que eres. Y una vez que yo acepté el que ya no tenía que seguir juzgándola a ella, que eso es lo que me encanta de lo que estás diciendo, ya yo entendí que la fuerza era hacia mí, o sea, la que tenía que entender qué tenía que traer yo de esa situación y ese aprendizaje era mío, no era de lo que había sucedido per se. Pero eso no es fácil, y mucho menos en niños, ¿no? Cuando son maltratados por madre, cuando son el que entiendan, por ejemplo, un adolescente,
que se escapa de la casa, que no soporta a la mamá, porque uno como adulto no puede decir, es que no la quiero atender, qué fastidio, sí, tengo un tema de herida de materna, pero es que ahorita no, o sea, ahorita me siento abrumada y sé que tengo que trabajar eso. Pero ¿qué pasa en esa transitar de la adolescencia, donde además como mamá, tú lo decías, nos entra mucho esa culpa, es que ya no me quiere, es que ahora quiere estar con sus pares, es que ahora mi referencia no es importante. Entonces yo trato como de convertirme en esa mamá pana, en esa mamá chévere, en esa alcahueta. Para mí, desde mi creencia y mi formación como coach de familia, eso es un error que cometemos, que no precisamente está bien canalizado porque ahí vas a romper otros tipos de roles que debemos ejercer dentro de la maternidad. Pero Sí, ¿cómo? ¿Cómo hace el adolescente para entender, uy, pero es que no es mi mamá, soy yo? sí, fíjate, ahí hay dos cosas. Ok, una, quiero retomarla de tu historia. Tu historia dice que tú contaste con tu mamá hasta la edad de 7 años. Entonces, una de las cosas que yo enseño y que de verdad es un antes y un después es lenguaje de grandeza. Tú puedes decir, yo fui huérfana a partir de los 7 años, ahí estás conectando con la herida. O puedes decir, yo tuve la fortuna de tener a mi mamá hasta la edad de 7 años. Entonces, el lenguaje no es inocente, ¿ok? Ujú. Y una de las Mm, cosas que yo me enfoco muchísimo es cómo la hija describe cada una de sus circunstancias y hacer esa pequeña cambio, que al principio cuesta un poco, pero después ya es como que se vuelve natural, como hablar, como manejar, como tantas cosas, va cambiando desde estoy desde la hija herida, o estoy desde la hija consciente y adulta que está aceptando e humanizando su mm, historia y la mamá que lo tocó. Nuevamente, la vida nos va a llenar de idealizaciones y hay que estar muy despiertas de no caer en el juego de la vida idealizada. Una ujú, idealización que me encanta es pasa mucho. Cuando mi mamá fue distante, fue maltratadora, no fue amorosa conmigo, como madre, yo puedo caer en el error, porque sí es un error, de querer ser la mamá amiga. Yo la llamo la mamá amiga. O sea, ujú, yo voy a estar cerca para ti, yo voy a estar disponible, nosotros hablamos y nos contamos, y soy Entonces, ¿qué pasa? Es un error, sí, es un error, porque es que la ley natural de la vida es la mamá tiene que ser la autoridad, es el referente, y de hecho, el inconsciente, la búsqueda natural de toda hija, así tenga 50 años, o sea, que ya está grandísima, que ya no necesita a su mamá, pero la búsqueda, el deseo natural es en un momento de dificultad, en un momento de que yo no sé qué hacer, yo voy a voltear a buscar a mi madre. Entonces, ¿qué pasa cuando tu mamá está igual, que está aquí, y tú volteas? No tienes a quien te soporte, ¿ok? Entonces, ujú, fíjate, es bien interesante eso porque, o sea, la naturaleza es muy sabia. Cuando la mujer es madre y su hijito o su hija está aprendiendo a caminar, que da sus primeros pasos, ¿qué hacen los niños naturalmente? Voltean a ver si su mamá está atrás. Y entonces se animan a dar unos pasos más. Entonces, por eso es que el rol de mamá amiga no funciona. Porque si yo volteo mm, y no hay nadie atrás de mí, yo me siento desvalido, abandonado y de alguna manera hasta me siento como huérfano, porque ujú, huérfano es no tener esa figura de apoyo y de contención en una edad muy temprana que no correspondía. Por eso es muy importante que las madres sepan ser madres. ¿Y qué significa ser madre? Significa orientar, guiar, saber poner límites, hablar de consecuencias. Esas son cosas que algunas se sienten incómodas. Poner límites no es sencillo para nadie, ni para los ujú, adultos. Pero al final, poner límites lo que nos está diciendo es cómo quiero que me ames y cómo quiero amarte. Entonces, es importante entender eso porque incluso en la relación madre-hija, cuando ya eres adulta, muchas veces estos conflictos que existen es porque ninguna de las dos le ha dicho a la otra, mira,
yo me siento amada cuando tal cosa. Y cuando haces esto, para mí no es amor. Aunque para ti lo sea, para mí no lo es. Entonces, esa fórmula de decirte cómo quiero que me ames a través de los límites que yo te pongo y los que tú me puedas poner a mí, y llegar a ese acuerdo es súper clave en una relación. Sobre todo cuando Ahora, los hijos. eso requiere, Sonia, de mucha madurez por parte, porque es muy sabroso, y te lo digo porque yo pasé por muchos años así, de que ya yo tenía la información, pero para mí era más sabroso, más fácil, y podía justificar mis pataletas de cierta forma, decir, es que eso era culpa de mi mamá porque mi mamá X o Y. Requiere de mucha madurez, requiere de mucho compromiso y de responsabilidad de hacer este trabajo, porque es lo que tú dices, es 0% lo que hace mamá, que si lo hace en su trabajo es buenísimo, pero requiere el 100% tuyo, pero ese 100% es darte cuenta y tener el compromiso de decir, porque hay una palabra clave que tú dijiste al principio cuando nos estabas definiendo la herida materna, tú dijiste la percepción, es una percepción. Y al ser percepción es algo que es completamente individual y no es objetivo, es subjetivo a como yo sentí. Nosotros somos 4 hermanas en una misma casa y cuando yo defino a mi mamá es muy distinta a la mamá que definen mis otras hermanas. Totalmente. Entonces, claro, requiere de esa responsabilidad de decir, ok, ya voy a salir del rol de niña, que sí es verdad, de niña fuimos víctimas, de niña no teníamos cómo salir de esto, pero ahora lo voy a hacer desde mi responsabilidad como adulta para yo poder tener, no esperando que mamá tenga una vida más plena, no, para yo poder tener una relación más plena con mamá y a su vez, obviamente, una relación más plena con mis hijos, con mi pareja, con las personas que me rodean. Ahora, si tenemos esta información, alguien está escuchando el podcast ahorita y dice, ya va, yo siento, en todas estas cositas que dijiste, estamos viendo la herida materna de todas estas 5 o 6 aspectos que nos dijiste, y dice, epa, yo como que tengo esto. Aquí lo tengo chequeado, yo tengo que sanar a mamá. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hago ahora yo con esta información? ¿Cómo empiezo yo mi camino y mi transitar para sanar a mamá? Bueno, lo primero es descubrir si tienes una emocionalidad a flor de piel. Si tienes una emocionalidad a flor de piel con respecto a mamá, y por más que te prometes, me voy a llevar bien con ella, yo sé que ella es quejona, pero no voy a responder, y no logras contenerte o cualquier mínimo detalle te detona, definitivamente estás transitando la vida y la relación con tu mamá a través de la herida materna. O sea, eso es súper evidente, ¿no? Lo otro es si tú sientes que las relaciones más significativas de tu vida están llenas de conflicto, de dolor, de sentirte no valorada, no vista, estás viviendo a través de la herida materna, porque la voz de mamá, como haya sido, determina nuestro nivel de seguridad y nuestro nivel de relacionarnos con otras personas. Y muchas veces no sabemos ver nuestro valor más allá de la voz de mamá. Y Mm, otro tema, bueno, lo que ya dijimos, si te sientes la madre de tu madre, si te sientes muy cargada, esto pasa mucho, muchas hijas que sus madres ya están en una edad adulta y les ha tocado asumir la responsabilidad de cuidar a su madre ya en la vejez mm, y no lo llevas bien. Y muchas de ellas dicen, es que yo me volví su mamá. No, yo siempre les digo, no, señor. O sea, el hecho de que tú mm, tengas que cuidar a tu mamá no significa que tú seas la mamá de tu mamá, porque todo depende de la intención con que tú haces el acto. Una mm, cosa es hacer el acto desde el amor y decir, bueno, esta señora me cuidó, me dio, no sé qué, y en este momento de su vida no puede sola y yo como agradecimiento lo hago. Y otra cosa es, qué pesadez, yo soy la mamá de ella, no sé qué, no sé más. O sea, todo depende con esa actitud con que tú estés viviendo esa historia. Entonces, es muy, muy importante eso. Y si tú identificas alguna de estas cosas, y obviamente hay gente, hay cosas más extremas, ¿no? Ojalá no, o sea, quisiera cambiar a la mamá que me tocó, ando buscando madre en todas partes, o sea, hay hijas que empiezan a decir, es que ella es como mi mamá, y la otra, es que yo tengo como 3 mamás. Esa es una persona ujú, que está viviendo su vida desde un vacío. Entonces es súper ujú. importante eso. Y bueno, y si lo identifican, ahí tienes a Sonia, porque Sonia, justamente tú te, te, te dedicas a esto, es decir, tú ofreces un taller, un programa dedicado 100% a
a acompañarte si tú te das cuenta de que estás viviendo a través de esta herida materna. Aquí tienes a Sony, de verdad, yo personalmente siento que es un trabajo que hay que hacer y que realmente es liberador. O sea, yo puedo decir ahorita, a mis 41 años, que la relación que yo tengo con mi mamá, cómo la veo, cómo la siento, cómo la percibo, es completamente diferente a la que yo tenía hace 5 años atrás. Y es Ujú. porque me he dado a la tarea de eso, de darme cuenta, de tomar responsabilidad. Y es sanador para mí, es sanador para ella, o sea, porque esa energía de esperar y dar se libera y obviamente te ayuda en todas tus relaciones. Así que es algo que yo siento que todas debemos hacer. Sonia está allí. Sonia, ¿cómo te pueden contactar? Sé que tú ofreces como unas sesiones estratégicas que la persona puede tener una conversación contigo. Cuéntanos un poquito de eso para que los que están escuchando pues vayan de una a atenderse contigo. Ok, bueno, mi Instagram es @soniabarahona.academy con Y al final. También ahí, pues, dentro del link de mi bio, puedes agendar una sesión para hablar de tu tema. Y además yo tengo un taller que es grupal, en donde se trabajan los temas más relevantes de la herida materna. O sea, sobre todo liberar la emocionalidad. Si cuando la gente se siente atrapada en la emocionalidad, que es lo primero que hay que liberar, porque si estás muy explosiva, muy enojada, muy triste, muy en culpa, difícilmente puedes transitar el camino de la sanación. Entonces hay que regular la emoción para poder luego reprogramar, como digo yo, ¿no? Mm. Reconectar y crear ese nuevo espacio en ti. Como yo siempre les digo, sanar a mamá sí es posible. Aunque tengas décadas en esta historia de dolor, sí es posible. Y sanar a mamá hace que la vida sea un antes y un después, porque todo se vuelve como más ligero. Ujú. Y Es nunca es así. tarde. Así es. Bueno, Sonia, fue un verdadero placer. Siempre nos queda cuando son temas tan profundos y tan importantes como que la sensación de que tiene que haber segunda parte. A mí me quedaron muchas preguntas por hacer. ¿Se puede sanar? ¿Qué pasa cuando tenemos la búsqueda de esas mamás sustitutas? Eso que tú lo anunciaste al final. ¿Qué pasa cuando son mamás adoptadas? ¿Qué trabajo se puede hacer ahí? O sea, adoptivas, perdón. Bueno, así que yo creo que aquí puede haber una segunda parte. Yo creo que es fundamental para todo ese target que quede ahí. Pero bueno, fue un inmenso placer. Me llevo lo que me dices. Creo que fue un cambio muy importante eso que me estás diciendo. El yo haberlo hecho ahora, anunciarlo así como es. Y te doy muchísimas gracias por este momento, por este espacio. Así que nos vemos en el próximo punto de encuentro.